nombre es Jeffer Muñoz y les voy a hablar sobre el mutuo, también conocido como el contrato de préstamo de consumo. Es un acuerdo legal por el cual una persona, se le denomina prestamista, entrega a otra, el prestatario, una cierta cantidad de bienes fungibles, es decir, que pueden sustituirse por otros de la misma especie y calidad, con la obligación por parte del prestatario de devolver la misma cantidad de bienes de la misma especie y calidad. Cumplimiento de la obligación de restituir. La restitución puede realizarse de diversas formas, dependiendo de las condiciones pactadas en el contrato. Tenemos entre ellas pago en efectivo. En el caso de mutuos de dinero, la forma más común es el pago en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera. Tenemos la entrega de bienes, es un mutuo de otras cosas fungibles. La restitución se realiza mediante la entrega de una cantidad igual de bienes de la misma especie y calidad. Compensación. El deudor puede ofrecer bienes distintos a los recibidos en préstamo para extinguir la deuda, siempre y cuando el acreedor acepte. Obligaciones del mutante. Tenemos como la primera obligación la entrega de las cosas fungibles. El mutante debe entregar las cosas fungibles en cantidad y calidad acordada. Como número 2 de obligación tenemos no cobrar intereses. En el mutuo tradicional no se cobran intereses. Como número 3, proteger el bien prestado. El mutante debe asegurarse de que las cosas prestadas no se deterioren o se pierdan. Existen también las obligaciones del mutuario. Esta nos dice que restitución de las cosas fungibles. El mutario debe devolver las mismas cantidades y calidad de las cosas fungibles. Tenemos el pago de intereses, si implica, si se acuerda un interés, el mutuario debe pagar. Cuidado de las cosas prestadas. El mutuario debe cuidar las cosas prestadas y devolverlas en buen estado. En el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela se regula el secuestro judicial. Este artículo establece las condiciones bajo las cuales un juez puede decretar la medida de secuestro sobre bienes, especialmente en casos de comunidad conyugal o bienes que puedan ser malgastados por una de las partes. Cuando se habla de secuestro, se entiende por medida cautelar que la implica la privación de la posesión y libre disposición de bienes muebles o inmuebles, objeto de un litigio, con el fin de preservarlos en manos de un tercero, que se le denomina depositario, hasta que se resuelva el juicio y se determine a quién corresponde la propiedad. Existen varias clases de secuestro. Tenemos el secuestro judicial, que es más el que es ordenado por un juez como medida cautelar durante un proceso judicial, con la finalidad de asegurar que los bienes litigiosos se mantengan en custodia hasta la resolución del caso. Tenemos el secuestro convencional. Este es acordado entre las partes sin intervención judicial, para preservar ciertos bienes durante la vigencia de un contrato o acuerdo. Se trata de estos casos garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Un ejemplo de ello tenemos un depósito de un vehículo o una maquinaria durante la negociación de un contrato. Relación y diferenciación con el depositivo voluntario. El depositivo voluntario es un contrato mediante el cual una persona depositante entrega un bien a otra persona, que se le denomina depositario,
para su custodia y conservación, con la obligación de devolver cuando el depositante lo solicite. Existen algunas características como las cuales son: es voluntario y consensual, no implica una situación litigiosa, el depositario custodia el bien sin ningún derecho sobre él. Existen algunas diferencias entre ellos. Tenemos la situación jurídica. El secuestro se aplica en situaciones de litigio para asegurar bienes hasta que se resuelva el caso. El depósito voluntario es un acuerdo entre las partes para la custodia de bienes sin litigio. El orden y el acuerdo. El secuestro judicial es ordenado por un juez. El secuestro convencional es acordado entre las partes. Depósito voluntario es siempre en un acuerdo entre las partes involucradas. Su finalidad en el secuestro es buscar preservar bienes litigio. El depósito voluntario busca la custodia y conservación de bienes sin alguna disputa. Préstamos con intereses. El préstamo con intereses es un tipo de contrato de mutuo donde el prestamista mutante, entrega al prestatario, en este caso el mutario, una cantidad de dinero u otros bienes fungibles, con la condición de que además de devolver la misma cantidad de bienes prestados, el prestatario pague un monto adicional de forma de interés. Existen características del préstamo con intereses. Tenemos la bilateralidad, que esto implica obligación tanto para el mutante como para el mutuario. Onerosidad implica una contraprestación, ya que el mutario debe pagar intereses además de restituir la cantidad principal. Tenemos la temporalidad. Tiene un plazo determinado en el cual el prestatario debe devolver el principal más los intereses. La formalidad generalmente requiere de la formalización de un contrato escrito. Entre los intereses existen diversas clases de interés. Tenemos el interés fijo, que es una tasa de interés que se establece en un monto fijo, no varía durante el plazo del préstamo. Tenemos un interés variable, que es donde la tasa de interés puede fluctuar durante el plazo de préstamo, generalmente vinculada a índices de referencia como el tipo de cambio o la inflación. Tenemos el interés simple, se calcula únicamente sobre el capital principal prestado. Y tenemos un interés compuesto. Este se calcula sobre un capital principal y los intereses acumulados previamente. Legitimidad del interés. En el Código Civil venezolano, la legitimidad del cobro de interés está regulada y permitida siempre que no se incurra en usura. En el artículo 1749 establece que las partes pueden acordar libremente los intereses sobre el capital, y en el artículo 1750 regula al máximo permitido para evitar la usura. El legislador venezolano reconoce la importancia del préstamo con intereses en el sistema financiero y económico, pero establece límites para evitar la explotación y el abuso. Las leyes venezolanas, particularmente el Código Civil y la Ley de Protección al Consumidor, incluye algunas disposiciones que se definen las tasas de interés máximas permitidas para prevenir la usura, la regulación del mercado de crédito para proteger los prestatarios, y establecen sanciones para quienes violen estas normas. Esta regulación busca un equilibrio
entre fomentar el acceso al crédito y proteger los prestatarios de prácticas abusivas. El legislador debe entender también que el acceso al crédito es fundamental para promover el criterio económico, ya que permite a individuos y empresas obtener los recursos necesarios para consumo, inversión o expansión. El préstamo facilita la realización de proyectos productivos y la adquisición de bienes y servicios que de otra manera serían inaccesibles. En la actualidad venezolana, el préstamo con interés juega un papel fundamental en la economía, aunque presenta varios retos y consideraciones debido al entorno económico y financiero. Son particularidades que se presentan en el país. Los préstamos con intereses son esenciales para el funcionamiento del sistema financiero. Entre ellos se dan una serie de desafíos en el contexto venezolano, como lo son la inflación. La alta inflación en Venezuela afecta la capacidad de establecer tasas de interés que sean justas y sostenibles tanto prestamistas como para los prestatarios. Regulación y control de usura. Aunque existen leyes que limiten una usura, la implementación y el control efectivo puede ser desafiante, lo cual afecta la confianza en el sistema financiero. Acceso al crédito. Las condiciones económicas restringen el acceso al crédito para muchos venezolanos, lo que dificulta el financiamiento de necesidades básicas y proyectos empresariales. Tenemos la estabilidad económica. En las medidas coercitivas, unilaterales y otras restricciones externas han debilitado la economía, afectando tanto a los prestamistas como a los prestatarios. Mientras que en la legitimidad del cobro de interés esté bien fundamentada en el Código Civil venezolano los límites claros para evitar la usura, en la práctica es vital que las instituciones financieras y los organismos de control trabajen para garantizar que los prestatarios no sean explotados, especialmente en tiempos de crisis económicas. El legislador ha buscado crear un marco regulatorio que permita el uso responsable del crédito y los intereses. Es esencial que este marco siga adaptándose a las realidades económicas y sociales que hoy día vive el país, protegiendo a consumidores y fomentando un entorno financiero que sea sano y justo. En conclusión, puedo decir que personalmente radica que el préstamo con interés, cuando se maneja adecuadamente, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Pero en el contexto actual del que hoy vive Venezuela, es crucial que haya un equilibrio entre la protección de los derechos del prestatario y la sostenibilidad del sistema financiero. La implementación efectiva de las leyes existentes y una supervisión adecuada, bien fundamentada, para asegurar que los préstamos con intereses beneficien la sociedad en su conjunto, para el bienestar social de todo el país. Muchas gracias por su atención.